¿En qué consiste la ley de Gauss? La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada se escribe como una integral, donde la componente E, que es normal a la superficie, es igual a una constante por la carga total encerrada por la superficie. Cuando se coloca carga en exceso en un conductor en reposo, esta permite toda en la superficie y el componente de E igual a 0 en todos los puntos del material del conductor. También, la ley de Gauss es una relación entre el campo en todos los puntos de la superficie y la carga total que ésta encierra, al igual que ayuda a tener una comprensión más profunda de los campos eléctricos. El flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga neta en el interior de esta superficie. Para aplicar por completo esta ley de Gauss, se necesita saber cómo calcular el flujo eléctrico. Tanto en la figura 1 y 2 se puede observar que el fluido se encuentra en movimiento de izquierda a derecha. Una cantidad vectorial con magnitud A y dirección perpendicular al plano del área que se describe. El vector de área A describe tanto el tamaño de un área como su orientación en el espacio. Consecuentemente, nos podemos encontrar con un flujo tanto uniforme como no uniforme. En el caso del uniforme, un campo más intenso significa mayor densidad de líneas de E, por lo que hay más líneas que pasan por unidad de área, lo que incrementa el flujo. En el caso del flujo no uniforme, el flujo eléctrico se calcula a través de cada elemento del área y los resultados se integran para obtener el flujo total, ya que el campo no es uniforme y A es parte de una superficie de curva. Bueno, para el flujo eléctrico y la carga encerrada existe una relación entre la cantidad neta de carga dentro de una superficie cerrada y el flujo eléctrico a través de esa superficie. Para los casos especiales de una superficie cerrada en forma de caja rectangular y distribuciones de carga constituidas por cargas puntuales o láminas infinitas con carga, se tiene lo siguiente. Primero, el hecho de que el flujo neto sea hacia el exterior o hacia el interior de una superficie cerrada depende del signo de la carga encerrada. Segundo, las cargas afuera de la superficie no provocan un flujo eléctrico neto a través de la superficie. Y tercero, el flujo eléctrico neto es directamente proporcional a la cantidad neta de carga contenida dentro de la superficie, pero es independiente del tamaño de la superficie cerrada. Estas observaciones son el planteamiento cualitativo de la ley de Gauss. Carga puntual dentro de una superficie esférica. Las líneas de campo se extienden hacia afuera en todas direcciones por igual. Si colocamos esta carga en el centro de una superficie esférica imaginaria con radio R, la magnitud E del campo eléctrico en cada punto de la superficie está dada por la siguiente expresión. En estos puntos el campo eléctrico es perpendicular y su magnitud es la misma en todos los puntos. El flujo eléctrico total es el producto de la magnitud del campo E por el área total A, que es igual a 4pi por el radio al cuadrado de la esfera y resulta en esta expresión. El flujo es independiente del radio R de la esfera, solo depende de la carga Q encerrada por la esfera. Este resultado también se puede interpretar en términos de las líneas de campo. La figura muestra dos esferas de radios R y 2R centradas en la carga puntual Q. Cada línea de campo que pasa a través de la esfera más pequeña también cruza la esfera más grande, por lo que el flujo total a través de cada esfera es el mismo. Lo que se cumple para toda la esfera también se cumple para cualquier región de su superficie. Carga puntual dentro de una superficie no esférica. La ecuación se cumple para una superficie de cualquier forma o tamaño siempre y cuando sea una superficie cerrada que contenga la carga Q. Los elementos de área y los vectores unitarios siempre apuntan hacia afuera del volumen encerrado por la superficie. El flujo eléctrico es positivo en donde el campo eléctrico apunta hacia afuera de la superficie y es negativo cuando apunta hacia adentro. Para una superficie cerrada que no encierre carga, este es el enunciado matemático que indica que cuando una región no contiene carga, cualquier línea de campo producida por una carga afuera de la región y que entran por un lado, tienen que salir por otro. Las líneas de campo eléctrico comienzan o terminan dentro de una región del espacio solo cuando en esa región existe carga.
Para reforzar lo aprendido en este video haremos dos sencillos ejemplos de flujo eléctrico. El primero de ellos será un problema de flujo eléctrico a través de un disco. En este problema se nos plantea lo siguiente. Un disco con un radio de 0.10 metros se orienta con su vector unitario normal n con un ángulo de 30 grados respecto de un campo eléctrico uniforme E con magnitud de 2 por 10 a la 3 newtons entre coulomb, como se puede observar en la figura o en el dibujito que se está viendo en pantalla. Como esta no es una superficie cerrada, no tiene un interior ni un exterior, por eso se tiene que especificar la dirección de n en la figura. Así pues, las preguntas son: ¿cuál es el flujo eléctrico a través del disco? ¿Cuál sería el flujo que cruzaría el disco si se girara de manera que su normal fuera perpendicular a E? ¿Y cuál sería el flujo que pasaría a través del disco si su normal fuera paralela a E? Para obtener el flujo eléctrico usaremos la fórmula de que el campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo que forma nuestra superficie con el vector normal será igual al flujo. Es decir, que 2.0 por 10 a la 3 newtons entre coulombs por el área, que en nuestro caso va a ser de 0.0314 metros cuadrados, por el coseno de 30, cosa que nos daría 54 newtons por metros cuadrados entre coulomb para el inciso A. Cuando la normal al disco es perpendicular a E, de manera que el ángulo sea de 90 grados formado entre la superficie y el vector, el coseno de este ángulo nos dará 0, por lo que en este disco no hay flujo. Para el inciso C, cuando la normal es paralela al campo eléctrico, se puede decir que el ángulo es de 0, por lo que será el coseno de 1, es decir, el flujo será en su máximo. Sustituyendo la ecuación nos dará que el resultado es de 63 newtons por metro cuadrado entre coulomb. En nuestro último ejemplo se nos plantea que una esfera hueca de pared delgada y de radio de 0.25 metros tiene una cantidad desconocida de carga distribuida de manera uniforme en su superficie. A una distancia de 0.3 metros desde el centro de la esfera, el campo eléctrico apunta directamente hacia el centro de la esfera y su magnitud es de 1.8 por 10 a la 2 newtons entre coulombs. Lo que se nos pregunta es: ¿cuánta carga hay en la esfera? De este problema podemos deducir que la distribución de carga es igual que si la carga estuviera sobre la superficie de una esfera conductora de 0.25 metros de radio. Por ello, es posible usar resultados de ejemplos anteriores vistos en el libro. No obstante, una diferencia crucial en este problema es que el campo eléctrico está dirigido hacia la esfera, por lo que la carga debe ser negativa. Además, como el campo eléctrico se dirige hacia la superficie gaussiana, el campo eléctrico va a ser igual al negativo del mismo campo eléctrico, y el flujo está definido por el campo eléctrico, la integral del campo eléctrico por la diferencial de área, es decir, o lo que es lo mismo, la negativa del campo eléctrico por 4pi por r al cuadrado. Según la ley de Gauss, el flujo es igual a la carga Q en la esfera, toda ella encerrada por la superficie de Gauss, dividida entre una constante. Al despejar Q se obtiene lo siguiente, cosa que se puede observar en el video, y que al final nos da el resultado de menos 0.8 nanocoulombs.